Me voy pues, mamita por Dios. Bueno, amigos y amigas, estos van a ser los materiales que les van a llegar en el kit, así que presten atención porque con estos materiales vamos a poder realizar el taller de muralismo. Vamos a tener los lápices HB y 4B para bocetar y delinear nuestros dibujos, el borrador, sacapuntas fundamental, regla. Vamos a tener pinceles redondos y planos para poder realizar nuestros dibujos con colores y trabajar a partir de la mancha. Vamos a tener vinilo para poder pintar en los muros y para realizar las prácticas, las brochas y los rodillos que nuestro compañero Johnny nos va a enseñar cómo utilizar. Y vamos a tener también 2 latas de aerosol para poder practicar en nuestro taller de muralismo. En este módulo van a aprender a representar lo que ven y lo que los rodea. Vamos a realizar varios ejercicios para poder llegar a ello. Vamos a trabajar las proporciones en el cuerpo, vamos a trabajar el dibujo de las plantas y el dibujo de los objetos. Dominando estas 3 modalidades, ya podemos decir lo que queramos a través del dibujo. Así que, manos a la obra. Bueno, para empezar, primero vamos a conocer nuestras herramientas. Para el dibujo y el boceto, siempre recomiendo usar 2 tipos de lápices. Uno es el fino para hacer bocetos, para hacer las primeras líneas de referencia. Y el segundo más grueso, que es blando, ese nos ayuda a hacer la línea final, hacer el delineado. También nos sirve para hacer sombras, degradados. Así que los 2 lápices son muy importantes. Así que, como vamos a empezar a bocetar, vamos a coger el fino. En este caso va a ser el HB. Bueno, ya vimos cómo utilizar los lápices, ahora a usarlos. Lo primero que nada es aprender a dibujar figuras básicas, geométricas. Pueden ser círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos. Una vez que aprendamos a utilizar estas figuras, vamos a unirlas para crear nuevas figuras. Entonces, ya saben, en el plano vamos a tener que aprender a hacer el círculo lo más redondo posible. El cuadrado lo más recto posible. Y ya el resto de las figuras es práctica. Estas son las figuras que más vamos a utilizar en todos nuestros dibujos. La línea recta, la línea curva, el cuadrado, el rectángulo y el círculo. Ahora, vayamos a darle cierta proporción. Siempre es bueno empezar
con un eje. Sabemos que el cuerpo humano es simétrico, entonces todas las partes las vamos a poner de uno y del otro lado. Vamos a tener que aprender a hacer el círculo lo más redondo posible. El cuadrado lo más recto posible. Y ya el resto de las figuras es práctica. Ahora, esto es en el plano. Para dibujar un cuerpo, ya sea un cuerpo humano, el cuerpo de un animal, el cuerpo de un insecto o de un monstruo que nosotros vayamos a crear, siempre vamos a tener muchas cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, la cabeza, la caja torácica, el tórax, ¿cierto? Y las extremidades. Lo importante es ubicar todas las piezas para después nosotros armar nuestro propio rompecabezas. Bueno, entonces, para el cuerpo humano, por ejemplo, empezaríamos siempre por la cabeza, que es nuestro protagonista. En la cabeza están los ojos, la nariz, la boca, y todo esto nos da cierta expresión, nos da mucha información. Bueno, aquí dibujé un esqueleto humano con figuras básicas como círculos y líneas. Usé triángulos para los pies, círculo para la cabeza y las articulaciones, y líneas rectas para los huesos. Es muy importante que tengan en cuenta los puntos de articulación. Nosotros sabemos que el punto queda siempre quieto, pero podemos, con la misma medida, mover el brazo. Hay algunos dibujantes que dicen que la proporción del cuerpo humano es de 8 a 1, tomando en cuenta la cabeza como unidad. ¿Qué quiero decir? Que la altura del cuerpo es 8 veces el tamaño de la cabeza. Nosotros podemos más o menos tomar esa medida. Si nosotros tenemos en cuenta que esta es la medida de la cabeza, nosotros la multiplicamos 8 veces hasta el piso. Pero aquí estamos trabajando en el plano, son círculos y líneas. Si nosotros queremos representar un cuerpo sólido, tangible, tenemos que darle volumen. Para eso tenemos que dejar de hacer círculos y líneas y pasar a hacer esferas y, por qué no, cilindros, como son los brazos o las piernas. Veamos cómo queda nuestro esqueleto con un poco de carne. Entonces, podemos empezar con el cuerpo. Unimos el pecho con la cadera, el cuello, es importante. A los brazos es hacer líneas a cada lado de lo que sería el hueso, de la línea central, y ya queda como un volumen. Así le vamos dando volumen a todo el cuerpo. Esto sería un cuerpo más o menos promedio, donde le agregué volumen para que no sean solo líneas y círculos. Aquí ven, ya no trabajo con círculos y cuadrados, sino que trabajo con esferas y con cubos. También utilizo cilindros
y conos truncos. Ahora vamos a empezar con un concepto bien importante para todos los objetos naturales, así como los cuerpos y como las plantas. Nosotros vemos que los troncos en la base son bien gruesos, pero a medida que vamos subiendo, vamos viendo que es cada vez más fino. Así es igual con nuestros brazos, con nuestras piernas, hasta con nuestras manos. Nosotros vemos que empiezan bien gruesas y se van afinando cada vez más. Eso es lo que se llama la proporción áurea o proporción divina. En todos los objetos naturales nosotros vamos a ver que se cumple esta regla. Entonces, nuestros brazos y nuestras piernas podemos hacerlo, que empiecen siendo gruesos y que se vayan afinando hacia nuestras manos y hacia nuestros pies. Vemos que en los dedos también se cumple esta relación. No olviden siempre que tenemos 3 falanges para que no hagan dedos más largos de lo que son. Ya sabiendo cómo dibujar un esqueleto con las líneas bases, ya sabemos cómo darle volumen con cilindros y esferas. Entonces vamos a pasar a dibujar plantas para ver cómo se cumple también esa proporción áurea en los vegetales. Voy a dibujar una rama como ejemplo para ver cómo se va haciendo de más gruesa a más fina. Como con el cuerpo humano, voy a dibujar primero la línea del esqueleto, la línea base de referencia para saber por dónde va a ir la rama. Después le voy a dar carne, por así decirlo, añadiendo líneas de lado y lado. Recuerden, de más grueso a más fino. Ya tenemos nuestra rama. Hay un factor dentro de las plantas, de los vegetales, que también es muy importante que conozcan. Como ven en la rama, ella va como en zigzag. Y además, el tramo que le sigue es cada vez más pequeño. Quiere decir que es más pequeño que el anterior. Este tramo es más grande que este y el segundo es más grande que el último. Esto también es parte de la proporción áurea. Vamos a dibujar un árbol para ver cómo podemos aplicar estos conceptos. Empezamos con el esqueleto. Aquí tenemos el esqueleto. Ahora no es más que darle carne. Ya le di volumen. Ahora vamos a darle un poco de volumen con hojas para que no sea un árbol pelado. Entonces volvemos a las figuras básicas, a los círculos, a los cuadrados y a las líneas. Algunos círculos que se toquen, que se crucen, pero que abarquen todo el árbol. Listo. Estos círculos van a ser nuestras líneas de referencia. Son parte del boceto, así que las hacemos con el lápiz fino, con el HB. Con el lápiz grueso podemos dar la línea final. Para dar una textura de hojas y no dibujarlas todas una por una, tenemos que hacer un trazo irregular como si nos temblara la mano. Algo más o menos así. Listo. Aquí ya ven el árbol terminado. Y ven que cumple con los conceptos que hablábamos. Va de mayor a menor y en zigzag. En cada intersección
pueden sacar nuevas ramas. Esto sería una especie de fractal, si hablamos más técnicos. Si nosotros quisiéramos dibujar algo más pequeño, una rama de enredadera, por ejemplo, aplicamos de vuelta lo mismo, la línea de esqueleto de referencia para saber por dónde va. Entonces, por ejemplo, la primera línea, la segunda sé que es más corta y en zigzag. La tercera es un poco más corta y en zigzag, más corta, ¿cierto? Ahí ya tenemos una rama de enredadera. Falta darle el volumen, la carne. Ahí le dimos el volumen. Ahora, para que se entienda que es una rama, podríamos agregarle hojas, por ejemplo. Como ven, con pocas líneas podemos dibujar muchas cosas, ya sean simples líneas como estas que parecen dientes o que parecen rayitos de sol. Así dibujamos nuestros arbustos. Entonces, ya sabiendo cómo dibujar cuerpos y plantas con la proporción áurea, ahora vamos a pasar a dibujar objetos y vamos a ver cómo nuestras líneas de referencia son más importantes que nunca. ¿Ya? Sí. Sí. Bueno, cojamos el lápiz fino, el HB, para empezar a dibujar nuestros objetos. ¿A qué me refiero con objetos? Cualquier objeto cotidiano que haya en su casa o vean en la calle. ¿A qué me refiero con objetos? Puede ser cualquier cosa que esté en su casa. Puede ser un asiento, una botella, una lata de aerosol, en mi caso, por ejemplo, que es algo que siempre veo en mi día cotidiano. Pueden utilizar la regla que está en el kit que les entregamos para realizar las líneas de ejes y cualquier otra auxiliar que les vaya a ayudar. Entonces, con mi eje dibujado, no queda más que pensar en el objeto y qué formas tiene. Por ejemplo, una botella es un cilindro, ¿no? Entonces nuestra base como si fuera un círculo sobre la mesa. Dibujamos otro, pero más arriba. Ahí se pueden ayudar con la regla para dibujar las paralelas. Cuando queramos que queden bien, ahí utilizamos el otro lápiz, pero al final de todo, cuando ya tengamos resuelto el dibujo. Ahora, ¿qué más tiene una botella? El pico de la botella también puede ser otro cilindro. Entonces, dibujemos otro círculo como para la boca y proyectemos las paralelas para tener el otro cilindro. Ya es solo unir las líneas. Aquí sabemos que de aquí, de un borde pasa al otro. Entonces ahí ya veríamos más o menos nuestra botella. Recuerden, se pueden equivocar, hacer la línea torcida, que el círculo parezca un zapato, no importa. Estamos empezando a dibujar. Lo importante es que al ver lo que dibujamos podamos identificar el objeto. Si yo dibujé todas las líneas torcidas, pero se parece a una botella, cumplí con el objetivo. Ahora, con el lápiz grueso voy a darle la línea final.
Listo, ya tenemos nuestra botella. ¿Por qué no practicar con un asiento? Identifiquemos el objeto. Podemos empezar con un cubo. Al cubo podemos agregarle un espaldar para que se parezca más a una silla. Listo, tenemos las líneas de referencia. Ahora cojamos el lápiz grueso y a darle la línea final. Podemos utilizar la regla para que nos queden las líneas más derechas. Recuerden, pueden girar la hoja para sentirse más cómodos al momento de hacer las líneas. Muy bien, ya tenemos nuestro asiento dibujado. Ya saben que aplicando líneas de referencia con el lápiz fino, viendo por dónde pasa el eje, que los objetos algunos son simétricos. Teniendo todo esto en cuenta, ustedes pueden dibujar el objeto que sea. Bien, ya sabiendo cómo representar lo que nos rodea o lo que vemos, sabemos que podemos representar nuestra verdad a través del dibujo. Así que les voy a poner un ejercicio. Van a tener que dibujar 3 cuerpos distintos. Pueden ser gordo, flaco, alto, bajo, un perro, una señora, un niño. Van a tener que dibujar 3 plantas. Pueden ser ramas, árboles, arbustos. Y van a tener que dibujar 3 objetos. Pueden hacer muchas prácticas, pero tiene que haber 3 de cada uno que sean finales. Ahora viene el módulo de teoría del color. Con mi compañero Pablo van a aprender cómo mezclar los colores y cómo generar algunos nuevos. Así que manos a la obra.